En el 2019, el Registro Creativo dedica la exhibición a la autora chileno-canadiense Carmen Rodríguez por toda su labor como escritora, educadora, promotora cultural, activista y periodista. Nacida en 1948 en Valdivia, Rodríguez creció en Chile con sus padres y hermanos con los que tuvo una relación muy cercana. Sus padres le enseñaron el amor a la lectura. Su padre siempre compraba libros para los niños y a su madre le encantaba recitar poesía. Rodríguez se interesó en escritoras famosas como Sor Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral. Ella se inspiró de sus poemas para sus propios escritos. Más tarde, Rodríguez fue alumna de la Universidad de Chile en Santiago y se graduó con una licenciatura en inglés. Obtuvo un certificado de enseñanza y empezó a trabajar como maestra en su ciudad natal. En 1973, el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, fue asesinado durante el golpe militar. La familia de Rodríguez tomó la decisión de abandonar el país para continuar sus vidas. Con sus 2 hijas, Rodríguez y su esposo se fueron a California. Después de 8 meses, decidieron ir a Canadá, donde Rodríguez consiguió un trabajo como asistente de enseñanza y conserje en la Universidad de British Columbia, mientras hacía sus estudios de posgrado. Ella seguía preocupada por la violenta crisis política en Chile. Se involucró en el movimiento de solidaridad y se unió al movimiento contra la dictadura de Pinochet. Ella vivió en varios países clandestinamente durante los años 70 y 80. Cuando regresó a Vancouver, se matriculó en la Universidad de Simon Fraser y empezó una maestría en educación. Rodríguez fundó el colectivo Aquelarre, es una organización compuesta de mujeres latinoamericanas y canadienses. Fue fundadora y miembro del consejo editorial de la publicación trimestral bilingüe Aquelarre. También ha trabajado extensamente como educadora y periodista. Enseñó en la Universidad de Simon Fraser y en la Universidad de British Columbia. Fue corresponsal de Vancouver para el sector de la lengua española de Radio Canadá Internacional. También ha realizado un trabajo extenso en la alfabetización de adultos y de educación popular, particularmente con los indígenas y otros grupos marginalizados. Digno de mencionar es su manual y video documental titulado Educating for Change, Community-Based Student-Centered Literacy, Programming with First Nations Adults. Actualmente, Carmen Rodríguez es miembro del Consejo Nacional de la Unión de Escritores de Canadá y del Consejo Consultativo del Centro Cultural Latinoamericano de Vancouver. Los escritos de Rodríguez se basan en su vida como exiliada política en Canadá. Es la autora de Guerra Prolongada, Protracted War, un volumen de poesía bilingüe publicado en 1992. Una colección de cuentos, En a Body to Remember With, de cuerpo entero, fue publicado en 1997. Esta colección fue premiada con una mención honorífica del Premio Municipal de Literatura de Santiago y fue finalista del Premio de Libros de la Ciudad de Vancouver. En el año 2011, su novela escrita en inglés, Retribution, obtuvo segundo lugar en la categoría Mejor Novela Popular de los Premios Internacionales al Libro Latino en la ciudad de Nueva York. El texto ha sido traducido al noruego Chilesdotre. La versión en español, El Desquite, será publicado próximamente. En una entrevista publicada en la revista Room, llamada Writing That Travels Between Two Languages, Rodríguez explica cómo ella luchó con el inglés porque no era su primer idioma, y a ella no le gustaba cómo la gente traducía sus obras. Con el tiempo, su inglés mejoró y se sintió más segura de lo que estaba escribiendo y traduciendo. Por todas esas razones y muchas más, el Registro Creativo de la Asociación Canadiense de Hispanistas honra a Carmen Rodríguez con el homenaje del año 2019. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de todos que es el mismo canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Join us, come on. Gracias a la vida. See, you can say it. Gracias a la vida. Thank you.